Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una actitud mental positiva hace la gran diferencia en nuestras vidas. Hay personas que sin saberlo se van volviendo pesimistas, negativas, se centran solo en lo malo y como consecuencia de este tipo de mentalidad se enferman, son infelices y nunca producen resultados efectivos y productivos. En cambio, hay personas que tienden a ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Personas que siempre esperan lo mejor en cada situación. Personas que a pesar de la crueldad, de la dureza de la vida, saben que Dios siempre trabaja en bien de nosotros los que confiamos en Él. Ser positivos o ser negativos es una elección que cada uno de nosotros puede hacer. Sin embargo, al nosotros elegir ser positivos, no solamente estamos siendo más saludables, sino también mucho más felices y al mismo tiempo nos estamos preparando para obtener mejores resultados en la vida. Porque está comprobado que cuando una persona tiene una mentalidad positiva, se esfuerza más en lograr conseguir aquello que desea tener en la vida. Sí, una persona positiva siempre hace más esfuerzos por lograr lo que quiere. En cambio, la persona positiva simplemente no sabe por dónde empezar y como consecuencia de este tipo de mentalidad nunca logra nada en la vida. Qué importante es ser positivos en la vida. Hoy pidámosle a Dios, ¿sabes para qué? Para que nos cambie nuestra mentalidad, que podamos tener una mentalidad como la de Dios, que podamos ser siempre positivos, que podamos creer que aún en medio de cualquier situación, por más dura que ésta sea, podemos siempre elegir confiar en Dios, en ese Dios para el cual nada es demasiado grande, ese Dios para el cual nada es imposible y lo más hermoso, ese Dios que siempre está presente en medio de nuestras vidas. Es tu elección, pero elige hoy ser positivo para que tengas una vida mucho más saludable y seas mucho más feliz. Y no olvides, Dios está en medio de tu vida y Él es más grande que todo lo que hoy tengas que enfrentar. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué si muchas personas en tiempos de Jesús escucharon su palabra, por qué no todos se convirtieron? Estamos hablando de la palabra hecha hombre. Estamos hablando del Hijo de Dios, que vino con palabras de vida. Pedro lo reconoció y Pedro fue capaz de confesar y decir, es que ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ¿por qué otros no lograron decir lo mismo? ¿Por qué otros no se convirtieron a pesar de tantas enseñanzas, de tanta palabra que Jesús les dio? ¿Por qué esas personas nunca abrieron su corazón para convertirse? Por una razón muy sencilla, porque hoy vamos a descubrir a través de este evangelio tomado de San Mateo en el capítulo 13, del 18 al 23, que la palabra de Dios puede ser recibida en diferentes terrenos. En otras palabras, Dios siempre nos habla, pero depende de cada uno de nosotros la manera como le respondemos a Él. Tú lo has visto y yo lo he comprobado, que no todos recibimos la palabra de Dios con la misma intención, con el mismo gusto y sobre todo con la misma intencionalidad de permitir que esa palabra de Dios realmente nos pueda transformar. Hoy Jesús nos habla acerca de estos 4 terrenos en los cuales cae la semilla. Y recordemos, la semilla es la palabra de Dios que continuamente el sembrador, Dios está sembrando, Jesús, en cada uno de nosotros. A través, muchas veces, del sacerdote, del predicador, del que nos enseña su palabra. Pero siempre hay formas diferentes de responderle a Él. Miremos hoy qué nos dice Jesús a partir del versículo 18. Dice el Señor, entiendan la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, es decir, viene Satanás, viene el enemigo y le arranca lo sembrado en su corazón. Este es el que está sembrado junto al camino. Ese corazón es básicamente
un corazón pavimentado, un corazón duro. ¿Por qué? Porque recordemos, en ese tiempo, la semilla que caía junto al camino era un camino duro, era un camino difícil, un camino pisoteado por muchas personas, porque por allí había un gran tráfico humano, pasaban muchas personas, y al pasar tantas personas, por supuesto, el camino se iba endureciendo a causa del peso de las personas. Muchas veces encontramos gente con un corazón endurecido, un corazón que quizás ha sido pisoteado, maltratado por los golpes de la vida, como también por muchas circunstancias dolorosas. Y muchas veces esas personas se vuelven duras para poder aceptar la palabra de Dios. Hay otros que se dejan llenar de su intelectualidad y se vuelven insensibles ante las cosas espirituales. ¿Y qué pasa? Aunque esa semilla se siembra, sin embargo, el enemigo la arranca. ¿Y por qué la arranca de inmediato el enemigo? Por una razón muy sencilla. Porque el enemigo conoce el poder de la palabra de Dios y sabe que esa palabra es viva y eficaz. Y a él no le conviene que el oyente escuche y entienda esa palabra de Dios. Ese es el corazón pavimentado, es el corazón insensible ante las cosas espirituales. Tú les hablas de Dios, pero a ellos no les interesa las cosas de Dios, porque su corazón simplemente se ha vuelto insensible a las cosas de Dios. Pero sigue Jesús hablando y dice, lo sembrado en terreno pedregoso representa al que escucha la palabra y enseguida la recibe con alegría. ¡Qué hermoso! La recibe con alegría, pero esto dura poco porque no tiene raíz en sí mismo, y cuando llega a algún sufrimiento o persecución por causa de la palabra, de inmediato sucumbe. Qué interesante. Aquí el punto central es que esa persona recibe la palabra con gozo, pero de inmediato el gozo se va. Es decir, esa persona no logra echar raíces. No hay posibilidad de echar raíces. Podemos decir que si el corazón de la persona que recibe la semilla y cae en el camino es un corazón pavimentado, este corazón es un corazón superficial. Sí, básicamente, porque la semilla no logra echar raíces. Así como cae, de inmediato brota, pero así como brota, de inmediato se quema. ¿Por qué? Porque simplemente no hubo profundidad, no echó raíces. Y dice la palabra de Dios que cuando llega el sufrimiento, llegan las pruebas, hasta ahí quedó la fe. ¿Cuántas veces hemos comprobado eso en nuestra vida, como también en la vida de otras personas? Este tipo de personas, este tipo de oyentes, son oyentes que se emocionan cuando de pronto escuchan una buena predicación, un buen sermón, van a un retiro, se convierten de inmediato, se sienten tocados por el Señor, pero cuando pasa la euforia, cuando pasa la emoción, de inmediato se olvidan de ese compromiso con el Señor. Ya no quieren cargar con la cruz. Ellos no calculan el gasto. Ellos no calculan básicamente, sí, los gastos, lo que implica caminar con el Señor. Son personas impulsivas, personas emotivas, pero que todo se queda en una superficie. Y sobre todo, no son capaces de superar la prueba, sin darse cuenta que los sufrimientos en la vida tienden muchas veces a desgastarnos, pero han sido diseñados por Dios para fomentar, para generar cosas positivas en la vida del creyente. No olvidemos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 3. Dice, pero no solo estamos orgullosos por esto, sino también por los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia virtud probada, y la virtud probada esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Esto es hermoso. Date cuenta, el sufrimiento, las tribulaciones, las pruebas de la vida no han sido diseñadas para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Él y poder sentir su presencia, ser testigos de su gloria, ser testigos de su poder. Pero esta persona que recibe la semilla en terreno pedregoso, básicamente cuando llega ese momento de prueba, se va abajo. Porque vuelvo y repito, es un corazón muy superficial. Sí, la semilla brota pronto,
pero pronto se muere. Así, con la rapidez con que nace, con esa misma rapidez se muere. Pero continúa Jesús hablándonos acerca de otro terreno. Dice, lo sembrado entre las espinas es el que escucha la palabra, pero la preocupación de este mundo y la seducción de la riqueza ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Qué interesante. Esta persona escucha la palabra y la escucha con agrado, la escucha con gusto. Pero ¿qué pasa? Los afanes de la vida y la preocupación por las cosas del mundo terminan por ahogar la palabra. No son cosas malas, no, son cosas buenas. ¿Quién de nosotros muchas veces no ha estado afanado por la ropa, por la casa, por el pago del carro, por los gastos que tenemos todos los días? Esto es normal. Muchas veces queremos también vivir mucho mejor y quizás deseamos tener una casa más grande, tener un carro último modelo, poder darle más a nuestros seres queridos. Es decir, estas cosas son buenas en sí mismas. El problema es cuando nos obsesionamos y cuando de pronto el afán por todas estas cosas del mundo terminan por ahogar la palabra de Dios. En otras palabras, si tú quieres, las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Esto es lo que sucede. Damos prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y por eso muchas veces esa palabra simplemente dice, se ahoga y no produce fruto. ¿De qué te preocupas hoy día? ¿Por qué estás tan afanada? ¿Por qué estás tan afanado? Hoy quiero recordarle, somos hijos de Dios, de un Dios que sabe proveer para cada uno de sus hijos, un Dios que viste los campos de flores hermosas, un Dios que le da a los pájaros de comer, un Dios que nos cuida y cuida todo lo que Él ha creado. ¿Cuánto más no te está cuidando a ti y no te va a cuidar a ti, que eres su hija, que eres su hijo amado? Qué importante es aprender a confiar en Dios en cada circunstancia para ser felices y para poder caminar en su propósito y poder depender siempre de Él, sabiendo que Dios nunca nos defrauda. Es importante vivir siempre con esa esperanza y esto es parte de tener esa mentalidad positiva. Es vivir siempre con esperanza y esperar que todo siempre nos saldrá bien, porque Dios es parte de nuestra vida, porque Dios está en medio de nuestras vidas. Y termina Jesús diciendo en el versículo 23, en cambio, lo sembrado en tierra fértil representa al que escucha la palabra y la comprende, da fruto y produce, ya sea 100, 60 o 30. Este oyente representa la tierra buena, donde la semilla cae. El oyente entiende, el oyente obedece, el oyente básicamente se preocupa por vivir de acuerdo a esa palabra que ha sido proclamada. Y dice la palabra de Dios, llega a producir fruto, ya sea 100, 60 o 30. El punto es que siempre está creciendo, siempre está produciendo fruto. Es fundamental en la vida que tú y yo como creyentes no solamente nos alegremos con ser oidores de la palabra, sino que realmente busquemos obedecer la palabra de Dios y podamos caminar de acuerdo a esa palabra. Si ustedes quieren, no solo basta con oír la palabra, tenemos que dejarnos conmover y transformar por las verdades del Evangelio. Ahí está el caso, ahí está el punto para cada uno de nosotros. Yo puedo escuchar mucha palabra de Dios, yo puedo escuchar muchas predicaciones todos los días, yo puedo leer la palabra de Dios quizás todos los días, pero ¿es eso suficiente? No lo es, a menos que yo permita que realmente esa palabra me conmueva desde dentro y me vaya transformando, me haga una criatura nueva y yo empiece a accionar mi vida de una forma distinta, con novedad, que mis pensamientos se renueven, que mis acciones sean diferentes, que mis actitudes cambien. Eso es lo que hay que hacer y en esa medida voy a empezar a producir fruto. Y ese fruto ciertamente va creciendo día tras día, porque esa es la vida cristiana, católica nuestra. Es una vida en crecimiento, es una vida en la cual cada día estamos tratando de dar más, más y más. Y por supuesto, tratando siempre de producir el mayor fruto para la gloria de Dios. Este es un principio que hoy la palabra de Dios nos da, sea lo que sea en la vida. Yo quiero compartirte estas 3 palabras. Sea lo que sea en la vida, recibe lo que Dios te da.
Alimenta eso que Dios te da para que produzcas el fruto que Dios espera que tú des. La vida de fe es una vida de escuchar, pero también una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y en la medida en que obedecemos esa palabra y caminamos de acuerdo a esa palabra, ciertamente vamos a producir el fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Oro, pido a Dios para que esa palabra que hoy te estoy proclamando pueda caer en buena tierra, que pueda caer en un corazón dócil, un corazón húmedo, un corazón que hoy quiere ser conmovido por la palabra de Dios, para poder dejarnos transformar por su misericordia y por su infinito amor. Que Dios te bendiga y que el Señor siga haciendo en ti cosas grandes como las que ha hecho hasta el día de hoy. Y recibe su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.